chicharrones light. Esta es la zona donde usted lo puede encontrar. Miren ahí a mi derecha, otro completo. Miren ahí a mi derecha se encuentra lo que es una sucursal. Ya aquí a mi izquierda ustedes pueden ver. Bienvenidos a una entrega más de su sección En Ruta. Si es tu primera vez en mi canal, me presento. Soy Lucas Nicolás. Y en este video vamos a estar recorriendo la avenida Cayetano Hermosén y avenida José Contreras. Sin más preámbulo, ¡vamos allá! Buen día, mi gente. Bienvenidos a una entrega más de su sección En Ruta. En esta ocasión vamos a estar recorriendo la avenida Cayetano Hermosén y la avenida José Contreras. Acompáñenme en este recorrido para que la conozcan. Ya ustedes pueden ver ahí a mi izquierda, a mi derecha, perdón, se encuentra lo que es el Ministerio de Turismo. Y también se encuentra las oficinas del Ministerio de Protección de lo que es los árboles y esas cosas. Ustedes pueden ver lo que a esta zona. Miren esa área ahí a mi derecha, puedo ver ese parque que hicieron ahí. Miren ahí a mi derecha, toda esa zona que está ahí es de una zona que venden unos chicharrones que les recomiendo pasar por aquí, valga la promoción. Aquí te pueden encontrar unos famosos chicharrones light. Esta es la zona donde usted lo puede encontrar, aquí en la avenida Cayetano Hermosén. Mírenlo ahí, miren aquí a mi derecha también. Les recomiendo pasar y si no han venido por aquí, venir y conocerlo. Ya ustedes pueden ver, continuamos con nuestro recorrido. Miren ahí a mi derecha el Parque Pedregal de aquí de la avenida Cayetano Hermosén. Ya ustedes pueden ver que en esta área es totalmente residencial. Ahí hacia mi izquierda, ustedes pueden subir por esas escaleras que se encuentran en esta área. Ustedes pueden acceder a lo que es el Parque Mirador Sur. Nos encontramos en la parte baja. El límite de velocidad en esta avenida es de 45 kilómetros por hora, lo cual les recomiendo que respeten eso, ya que aquí se encuentran esta calle contiene muchas curvas al momento de usted conducir en ella. Ustedes pueden ver, veo que el asfalto se encuentra en perfecto estado. Ustedes pueden ver el área, que vemos que tiene muchos árboles. Podemos ver el personal del Ayuntamiento del Distrito Nacional dándole limpieza a lo que es la vía. Miren a mi derecha un dealer de venta de vehículos. Ahí, si ustedes toman esa calle a mi derecha, ustedes se dirigirían a lo que es la Avenida Independencia, que tengo un video en el canal donde estuve recorriendo la Avenida Independencia que les invito a pasar y verlo. Ya ustedes pueden ver personal del Ayuntamiento del Distrito Nacional haciendo labores de limpieza. Ya ustedes pueden ver, esta área es bien tranquila. Miren, donde podemos ver unas cuantas torres residenciales, no muy altas. Miren otra más a mi derecha. Miren a mi izquierda un destacamento de aquí en la avenida Cayetano Hermosén. También tenemos colmados. Les invito a pasar por esta avenida y recorrerla en caso de que ustedes no hayan transitado por ella, y también a mi gente de Estados Unidos, Argentina, México, mi gente de Brasil, Colombia, Venezuela, gente que le dan apoyo a este canal, mi gente de España. Les invito a venir y pasar y conocerlo. Ustedes pueden ver ahí a mi izquierda que esos escalones ustedes pueden subir a lo que es el kilómetro 8 del Mirador Sur, que se lo indica ahí. Este es el kilómetro 8 de esta avenida. Por esos escalones ustedes suben ahí a mi izquierda hacia lo que es el Parque Mirador Sur, que se encuentra arriba, que tengo un video en el canal, uno recorriendo las principales avenidas que se encuentran alrededor del mismo. También tenemos un video recorriendo lo que es el Parque Mirador Sur, mostrando las cosas que ustedes pueden ver al momento de ustedes venir y conocerlo. Que les invito a venir en caso de que ustedes nunca hayan venido aquí a conocer el Parque Mirador Sur y visitarlo. Miren a mi derecha una escuela
Ya ustedes se han fijado que esta calle tiene muchas curvas. Hay que estar precavido al momento de transitar por ella, ya que usted no sabe lo que se puede encontrar al momento de no querer que le encuentre cualquier cosa de sorpresa. Ya que aquí ustedes pueden ver, ven que en esta área podemos ver tanto como son edificios residenciales, también podemos ver casas. Miren ahí a mi derecha otro residencial. Son más organizados, que son residenciales cerrados. Aquí tenemos también residenciales abiertos que ustedes pueden acceder, pero ustedes pueden ver esta área. Miren eso. Tienen que tener pendiente siempre a los motociclistas en cualquier vía, más esos delivery de colmado, que siempre que les gusta irse en vía contraria, pero los dueños de colmado deberían, vamos a dar una recomendación, si hay alguna de las personas que ven mi video, que tengan colmado, al momento de tener un delivery, por favor, dígale que respete lo que son las normas del tránsito. También que hay que llevar lo que se pidió rápido, pero es mejor cuidar su vida y usted entregar esos productos con excelente calidad, que no lleguen estropeados por usted estar corriendo así y más en vía contraria buscando problemas. Continuamos con nuestro recorrido. Miren ahí a mi derecha estos edificios residenciales. Todas estas calles que se encuentran a mi derecha lo diría lo que es la Avenida Independencia. Que si quiere conocer de la Avenida Independencia, tengo un video en el canal recorriendo la misma desde donde inicia hacia donde finaliza, que le invito a pasar a verlo. Miren aquí otra entrada a un residencial. Déjenme en los comentarios qué le está pareciendo este recorrido por la avenida Cayetano Hermosén. Miren ahí a mi derecha esto es otro complejo residencial. Hay muchos residenciales bien bonitos en esta área, son complejos cerrados. Miren otro más aquí. Y le invito a pasar en caso de que ustedes quieran residir aquí en la avenida Cayetano Hermosén. Le invito a pasar aquí, venir y conocer estos proyectos que se encuentran en la zona. Y más que tienen un plus, ya que tienen ahí al frente lo que es el Parque Mirador Sur, que en las tardes pueden subir y realizar lo que son sus actividades deportivas. Ustedes pueden ver ahí a mi izquierda que tenemos una cancha para practicar básquetbol. También tenemos un estadio para practicar lo que es softball y béisbol de liga infantil. Miren aquí a mi derecha, miren ese edificio residencial bien bonito. A continuación, la calle que nos cruza por arriba es la avenida Núñez de Cáceres, que tengo un video en el canal recorriendo, la que le invito a pasar a verla y conocerla. Miren, ahí pasa por ahí arriba. A mi derecha se encuentra el Club del Banco Central, para que sepan que hay una entrada en la avenida Cayetano Hermosén, así como la avenida Independencia, que se le indicó en el video que le estaba indicando, que le invito a pasar y verlo. Ustedes pueden ver todo lo que podemos encontrar en esta vía. Muchos árboles. Mi gente, quiero aprovechar este video para recordarles, si no lo han hecho, que se suscriban al canal, le den like a los videos y me dejen sus comentarios, ya que es la única ayuda que ustedes pueden darme para nosotros continuar creciendo y poder seguir trayéndoles estos videos, recorriendo lo que son las principales calles de Santo Domingo, la República Dominicana, el Distrito Nacional y del país completo, de cualquier provincia que ustedes quieran, también cuando estemos realizando cualquier recorrido, mostrándoles ríos, playas. Suscríbanse, denle like a los videos y los comentarios. Ustedes me pueden dejar los comentarios, que si no se los respondo de una vez, se los estaré respondiendo inmediatamente. Desde que entre, estaré respondiendo. Yo siempre respondo todos los mensajes que me dejan, para que no me pueden dejar cualquier comentario, y siempre darle like al video para que YouTube les recomiende el video a más personas. Miren ahí a mi derecha esa torre residencial. Podemos apreciar que de este lado las torres no tienen gran altura, lo más que pueden tener menos de 10 pisos, a diferencia si nos vamos a lo que es la avenida Anacaona, que ahí podemos encontrar torres de más de 30 pisos. Miren la diferencia que tenemos de este lado. Aquí en la avenida Cayetano Hermosén
casi mente cruzando a la avenida José Contreras. Ya que comparten la misma ruta, pero se hace un cambio ahora aquí. Miren esa torre ahí a mi derecha, muy bonita. Miren a continuación la calle que nos cruza es la avenida Italia. Luego que cruzamos cambia el nombre a avenida José Contreras. Continuamos con el recorrido, ahora cambiamos de nombre, estamos cruzando la avenida Italia, ahora cambia avenida José Contreras. Ya en este tramo, de aquí, desde la avenida Italia hasta la Máximo Gómez, se llama José Contreras. Vamos a continuar este recorrido para seguirles mostrando qué cosas pueden conocer al momento de recorrer estas dos avenidas. Ya ustedes pueden ver ya que en esta área encontramos más lo que son casas residenciales de 1 o 2 niveles, máximo 3. En lo que podemos ver la estructura, vemos ahí a mi derecha una escuela. Ustedes pueden ver esta área, que las edificaciones no son muy altas. Ustedes pueden ver ahí a mi izquierda que tenemos un parque, tiene alguna cancha de básquetbol, un club recreativo para realizar lo que son un sinnúmero de actividades para las personas que ven en el área. Déjenme en los comentarios, mi gente, qué les parece, qué les ha parecido este recorrido. Iniciamos en la avenida Cayetano Hermosén, ahora estamos en la avenida José Contreras. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven el área? Si les gustaría vivir por esta zona. Se ve que es una zona bien tranquila. Se ve que viven muchas personas, ya que podemos ver muchos vehículos. Y una zona que se encuentra como muchos complejos residenciales, que ustedes pueden venir y conocerla en caso de que les guste esta área. Tenemos un leve tamponcito, mi gente, aquí, que ya vamos a cruzar lo que es la avenida Jiménez Moya, que tengo un video también recorriéndola. La misma sube a lo que es hasta la Kennedy, luego de que usted cruza la avenida 27 de febrero, cambia a avenida Winston Churchill. Ustedes pueden pasar al canal y ver ese video. También tengo un video recorriendo la avenida 27 de febrero, que le invito también a pasar y verlo. Miren ahí, a mi derecha se encuentra lo que es una sucursal del Banco de Reservas. Miren aquí, la avenida que cruza a continuación, la avenida Jiménez Moya. Seguimos avanzando. Ya te pueden ver en esta área, podemos ver que al fondo ustedes pueden apreciar unas cuantas torres residenciales que podemos ver, pero lo que podemos ver más que predomina en esta zona son casas de 1 y 2 niveles. También podemos ver plazas comerciales, también 1, 2 niveles hasta 3 niveles también, como pueden ver a mi izquierda, que pueden ver casas en esta área. Ya esa torre que se ven al fondo puede ser que se encuentre en la avenida Abraham Lincoln, que es la que nos va a cruzar más hacia adelante. Podemos ver que aquí hay zonas que el asfalto no se encuentra en perfecto estado. Les recomendamos a las autoridades que pasen por aquí, por la avenida José Contreras, a alta altura, casi llegando a la avenida Abraham Lincoln, para ver si pueden resolver estos problemas con el asfalto en esta área.
La calle que cruzamos a continuación es la avenida Abraham Lincoln, que en el canal tenemos un video recorriendo la avenida Abraham Lincoln, que le invito a pasar al mismo y verlo y dejarme su comentario y su apoyo, dejándome un like y su comentario y compartirlo si a ustedes les gusta el contenido que estamos trayendo. Ya te pueden ver en esta zona que encontramos también unas cuantas torres residenciales. Miren qué linda se ve esa que se encuentra ahí a mi derecha. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido este recorrido y si les gustaría vivir por aquí, por la avenida José Contreras. Miren cuántas torres tan lindas en esta área, ya en lo que le dicen la zona universitaria. Ya ustedes pueden ver tanto como en mi izquierda como derecha, que podemos ver torres residenciales, también dealers de venta de vehículos, locales comerciales. Les invito a pasar por aquí y conocer esta área. También tenemos hoteles. De la avenida que nos cruza a continuación, la avenida Alma Mater, también tenemos un video recorriendo la misma donde finaliza, que comenzamos recorriendo las principales avenidas que se encuentran en el Distrito Nacional, partiendo de lo que es el zoológico, que les invito a pasar el canal y ver ese video y me den su apoyo. Si ustedes van hacia mi derecha, en la avenida Alma Mater, llegaría a lo que es la entrada, una de las entradas que se encuentran en esta avenida de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, que en caso de que ustedes no la conozcan, les invito a pasar por aquí y conocer la primera universidad de América. Ya ustedes pueden ver, ahí a mi derecha, todo eso es la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, que ocupa una gran área de terreno. Ese campo es un campo universitario muy popular de aquí de la República Dominicana y muy importante. Miren ahí a mi izquierda esa torre residencial que no es reciente, no tiene mucho tiempo que se construyó. Ustedes pueden ver ahora a mi izquierda, ustedes pueden apreciar lo que son todas estas torres residenciales. Miren qué hermosas están todas estas torres ahí hacia mi izquierda. Déjenme en los comentarios qué les está pareciendo este recorrido, mi gente. Si les gustaría vivir por aquí, por la avenida José Contreras. Miren ahí a mi izquierda, tenemos a Prisma de aquí, de la avenida José Contreras. Y también ustedes suben allá, estarían lo que es la entrada principal, la avenida Bolívar. Ya aquí a mi izquierda ustedes pueden ver un campus de la Universidad UTESA, que se encuentra, la sede principal se encuentra ahí más hacia adelante, a mi derecha. Ya estamos finalizando nuestro recorrido, ahora estamos llegando a lo que es la avenida Máximo Gómez. Miren ahí a mi izquierda un McDonald's aquí de la José Contreras con Máximo Gómez. Vamos a mostrarle un poco de aquí de la avenida Máximo Gómez, que no tenemos video todavía recorriendo esta avenida. Miren ahí a mi derecha la entrada principal de la avenida de la Universidad UTESA, de aquí de la avenida Máximo Gómez. Miren, agregamos otra avenida más ahí al recorrido. Déjenme en los comentarios qué les está pareciendo este recorrido que hemos estado haciendo por la avenida Cayetano Hermosén, avenida José Contreras, y ahora mostrándole un poco de la avenida Máximo Gómez para finalizar ya este video. Ustedes pueden ver a mi derecha, tanto a mi izquierda como a derecha, lo que son las paradas del Metro de Santo Domingo.
Ustedes pueden ver ahí a mi izquierda el Ministerio de Educación de aquí de la República Dominicana. Y a mi derecha, que eso parece que es un parqueo del ministerio. Mi gente, siempre que ustedes ven un vehículo de emergencia, como en este caso, ustedes tienen que apartarse y abrirle el paso, que aquí hay muchos conductores que lo que se pone y interrumpen el paso de la ambulancia. Ustedes ven que inmediatamente usted escucha una ambulancia, usted se orilla para que la misma siga su paso, porque usted no sabe qué emergencia lleva ahí. Y hay veces que hacemos y nos quedamos ahí, pero usted no sabe si es un familiar de usted que va en esa ambulancia, porque las cosas se extreman. Que eso les recomiendo, de que ustedes escuchen la ambulancia, cédanle el paso para que ella fluya y vaya a su lugar lo más rápido posible. Ya casi estamos finalizando nuestro recorrido. Ya ustedes han podido ver esta área. Miren ahí a mi derecha, a mi izquierda tenemos lo que es Bellas Artes, aquí de la avenida Máximo Gómez. Ya al fondo ustedes pueden ver la avenida George Washington del Malecón de Santo Domingo. Bueno, mi gente, ya con este tramo que recorrimos de la avenida Máximo Gómez, finalizamos nuestro video. Espero les haya gustado este recorrido. No olviden darle like, comentar y suscribirse al canal para que así no se pierdan los próximos videos que vamos a estar subiendo en este canal, en nuestro próximo video de nuestra sección En Ruta. Será hasta el próximo video de su sección En Ruta.